Es absolutamente cierto que tienen un papel importante nuestros familiares, nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico para nuestra propia sanación. Pero hay una persona concreta que tiene muchísima más importancia en ese proceso, que es tu abuela materna. Hoy te voy a hablar para que conozcas las características y las claves para entender por qué tu abuela materna va a jugar un papel importante, ya sea que esté viva o que ya no esté viva, va a jugar un papel importante en tu proceso de sanación. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción porque te voy a hablar de las bases fundamentales, pero también, además, vamos a hacer una práctica energética de apenas 5 minutos, pero súper poderosa para sanar tu linaje familiar y concretamente con tu abuela materna. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Un tema muy interesante hoy, la importancia de la abuela materna en tu vida y en tu proceso de sanación, importantísimo. Además también te voy a compartir, te voy a hablar del porqué de la importancia, qué cosas puedes hacer y además vamos a hacer una práctica energética de 5 o 10 minutos al final. Vamos a hacer una práctica para que puedas sanar el linaje familiar. Cuando digo sanar el linaje familiar no quiere decir que a lo mejor tuvieras algún conflicto con tu abuela materna. A lo mejor no has tenido nunca ningún conflicto, pero vais a ver cómo vamos a sanar el linaje familiar a través de la abuela materna. Bueno, primero de todo, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime tu nombre y de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, dime ahí también, soy Reiki en tu vida. Buenos días, bueno, saludo a los que estáis en vivo. Buenos días, El Vilgaray, desde Perú, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Marisa Llano, soy Reiki en tu vida. Loli Vázquez, desde Vigo, buenos días, soy Reiki en tu vida. Alicia Martín, soy Reiki en tu vida. Alicia Colás, María José Vaquero, se escucha bien, muchísimas gracias. Carmen Terán, del de Alemania, Yolanda Olet, Lucía Robaina. Bueno, dejadme ahí vuestro nombre, dónde estás conectado, y si estás en la formación conmigo pon Soy Reiki en tu vida. Cada día estáis entrando gente nueva. Recuerda que las inscripciones las tenemos abiertas solo hasta finales de la semana que viene, ¿sí? Vamos a tener abiertos unos días, teníamos pensado tener abierto hasta el día 21, pero se están llenando las plazas rápido, por lo tanto vamos a tener abiertos solamente unos días más. Si todavía no te estás formando conmigo, en el primer comentario fijado vas a poder pedir info. Os voy a hacer una pregunta antes de empezar. ¿Hay alguien aquí que tenga la abuela materna todavía viva? Y si no, ¿quién conoció a su abuela materna y hasta qué edad? ¿Vale? Yo en mi caso sí que, bueno, mi abuela materna fue la que más tiempo pude disfrutar de ella, y tampoco tanto, porque falleció cuando yo tenía 21 años o 22, y creo que desde los 17 hasta los 18 ya tuvo problemas de demencia y de Alzheimer, y prácticamente no se podía hablar con ella, obviamente. Entonces, yo la tuve hasta los 10, sí, viva hasta los 21 o 22 años aproximadamente. Los otros abuelos no tuve suerte de disfrutarlos tanto tiempo. Un abuelo no lo conocí, el otro abuelo hasta los 6 años, y la abuela la abuela por parte de mi padre hasta los 11, ¿vale? Pero bueno, cuéntame si quieres tú en relación a eso, y sobre todo en tu abuela materna, si la tienes todavía, si todavía la estás disfrutando, y si no, durante cuánto tiempo la disfrutaste, en el caso de que la pudieras disfrutar viva. Bueno, hay algo que es importantísimo, y los que estamos en el trabajo de sanación energética lo sabemos, lo tenemos muy claro, que es el linaje familiar, ¿sí? El linaje familiar es determinante para nuestro proceso de sanación. Y ayer estaba hablando con una alumna que
que bueno, estaba en el segundo nivel, creo que en el primero o en el segundo, y me comentaba, bueno, pues cosas que habían con sus hijos, cosas que habían en su familia, ¿no? Y le dije, a ver, si tú estás aquí, justo estás aquí, es por dos cosas. Primero, porque tienes el privilegio, porque es un privilegio de poder contribuir a la sanación de tu linaje. Es un privilegio. ¿Sí? Muchas veces la gente lo toma desde el lado contrario. Ay, es que en mi familia pasa esto, pasa lo otro. En todas las familias pasan o han pasado algo. ¿Sí? ¿Entendemos eso o no? Porque a veces uno lo ve desde un punto de vista único, que evidentemente cuando uno lo está sufriendo, eso es obvio. Somos seres humanos y cuando lo estamos sufriendo. Pero lo que tenemos que mirar un poquito más allá, y en todas las familias hay o han habido cosas. ¿Sí? ¿Entendemos eso o no? En todas las familias han habido o hay cosas. Entonces, si en todas las familias han habido o hay cosas y resulta que soy yo la persona que de manera consciente estoy viendo eso más claro y tomando acción, soy un privilegiado. Soy un privilegiado porque Dios, el universo, me ha dado la suficiente luz y la suficiente conciencia. ¿Para qué? Para contribuir en algo que no es menor. No estamos hablando de curar una heridita en una rodilla, ¿eh? Estamos hablando de sanar el linaje familiar. Por lo tanto, tenemos que estar honrados por eso, ¿vale? Anótamelo a mí. Me siento honrado por tener la conciencia para poder sanar mi linaje familiar. Anótamelo. Me siento honrado por tener la conciencia para poder sanar el linaje familiar. Entonces, el linaje familiar actualmente y en las últimas décadas y en las próximas décadas normalmente suele haber una o dos personas encargadas, ¿sí? No es que sean todos, sino generalmente hay una o dos personas, a veces una, normalmente una, a veces se puede unir otra, a veces pueden haber dos por un lado y por otro lado sin que incluso lo sepan, pero no suelen haber más de dos personas en dos, tres generaciones, ¿sí? No suelen haber más de dos personas, y generalmente una, encargadas de sanar el linaje familiar. Entonces, si a día de hoy tú estás viendo eso, siéntete honrado, siéntete agradecido, no te sientas apenado, ¿vale? Porque desde ahí tenemos que enfocar la sanación, no desde, wow, ¿qué me está sucediendo y tal? ¿Y por qué en mi familia esto y lo otro? En todas las familias hay algo, ¿sí? Vale. Bueno, pues una vez entendemos eso, veo un poquito de agua. A partir de ahí te digo que eres un privilegiado, pero no solamente eres un privilegiado, sino tienes una gran responsabilidad. ¿Sí? Dos cosas, privilegio y responsabilidad. Cualquier gran privilegio, y esto la gente no lo entiende, cualquier gran privilegio va unido de una gran responsabilidad. ¿Sí? Anótamelo ahí. Cualquier gran privilegio va unido de una gran responsabilidad. Hay personas que quieren tener privilegios, pero no responsabilidades. Y si observas cualquier cosa, cualquier persona que suele tener un gran privilegio, tiene una gran responsabilidad. Sí, por ejemplo, yo ahora tengo el privilegio de llegar a cientos de miles de personas con el contenido en las redes sociales y tengo el privilegio de formar a miles de personas todos los años en mi escuela. Eso es un privilegio, es obvio, y me siento muy bendecido por ello, pero yo sé que eso es una responsabilidad también, una responsabilidad de estar ahí, una responsabilidad de estar centrado, una responsabilidad de aportar valor, una responsabilidad de empoderar a la gente en lugar de limitarla, ¿sí? Un privilegio, pero una responsabilidad. Mucha gente quiere tener privilegios, pero no tener responsabilidades. Si nos encontramos con un gran empresario que gana mucho dinero, tiene un gran privilegio, pero también tendrá una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tendrá un gran número de trabajadores, quizás tendrá una deuda importante en la empresa también que le ha pedido se tiene que financiar para crecer, ¿sí?
Entonces siempre un gran privilegio va unido de una gran responsabilidad. Y tenemos que ser honrados con nosotros mismos, decirnos la verdad, y tenemos que ser maduros también para asumir eso, ¿sí? Carmen dice, dejadme leer los comentarios, anotármelos todos, es lo que os voy preguntando, tanto los que estáis en el vivo como en la grabación, porque me sirve mucho para ver lo que comentáis. Carmen dice, mi abuela me crió y falleció a los 95, wow, la tuviste tiempo. Alicia Martín, sí, los conocí a todos, ella también tuvo Alzheimer y entonces estuvo 13 años así, que la disfruté poco. Estrella Cal, el privilegio conlleva gran responsabilidad, exacto, eso es. Me siento honrada por tener la conciencia para poder sanar el linaje familiar, María José, eso. Me pasan muy rápido los comentarios, pero luego me quedo siempre un rato a leeros. Bueno, pues entonces sabemos que el árbol, nos situamos, el árbol familiar, el árbol genealógico que también se llama, es súper importante para nuestro proceso de sanación. Si tú estás aquí y no está cualquier otro familiar tuyo aquí, es por algo, ¿sí? El universo no juega los dados, no hay casualidades, hay causa y efecto. Entonces, si tú estás aquí, es porque a ti te toca ese privilegio y esa responsabilidad. Pues a partir de ahí, te digo una frase, que cuando te sanas tú, no solamente te sanas tú. Es decir, cuando tú estás haciendo un trabajo de sanación, por eso hay muchas personas que cuando entran en la formación de Reiki en tu vida me dicen, sí, Javier Mayo, me quiero trabajar a mí, pero sobre todo quiero sanar esto de mi hijo, o quiero sanar esto de mi hermano, o quiero sanar esto de mi madre, o quiero sanar... Vale, sí, eso está todo muy bien, pero todo empieza por uno mismo, ¿sí? Uno tiene que profundizar en su proceso de sanación, porque cuando tú estás trabajándote energéticamente y te estás sanando tú, no solamente te estás sanando tú, sino por unión de linaje estás ayudando a sanar el linaje también. Por lo tanto, muchas veces no tenemos que hacer tantas cosas activamente para sanar a otro, sino haciendo cosas nosotros ya estamos sanando ese linaje familiar. Luego, obviamente, que claro que podemos hacer cosas de manera activa, ¿no? Pero que no se piense uno que cuando uno está practicando el auto-reiki, cuando uno está practicando las técnicas del reiki tradicional que te comparto, todas las técnicas de la formación, no pienses que no estás haciendo un bien a tu árbol genealógico. Sí, ya lo estás trabajando, porque cuando te sanas tú, no solamente te sanas tú, sino que estás contribuyendo a sanar a los demás. Luego, obviamente, podemos hacer técnicas concretas para ayudar también a sanar el linaje. Perdón, que hoy vamos a hacer una al final de 5 o 10 minutos. Anótame si te vas a quedar hasta el final para hacer la técnica de 5 o 10 minutos. Pero antes es importante entender todo esto. Muy bien, entonces, lo del árbol, la sanación del árbol familiar se lleva haciendo en diferentes culturas, en diferentes religiones, en diferentes filosofías, en Occidente, en Oriente, en todas partes del mundo, con nombres diferentes. Por ejemplo, se habla mucho de las constelaciones familiares, ¿no? Habrás escuchado hablar de las constelaciones familiares. Lo creó en el siglo pasado un psicólogo, Bert Hellinger, que son dinámicas familiares, bueno, se basa en que las dinámicas familiares y los patrones de comportamiento se pueden transmitir de generación en generación y a través de diferentes dinámicas se busca la sanación de eso, ¿vale? No vamos a hablar de ellas, obviamente, porque simplemente es para que agarres una perspectiva de que veas que esto se lleva trabajando durante mucho tiempo y con Reiki, como os enseño, lo podemos trabajar también. La psicogenealogía, por ejemplo, también la terapia sistémica, ¿sí? Por ejemplo, Alejandro Jorodowski a través de la psicomagia también ha hablado mucho, que se basaba mucho también desde el chamanismo, pero ya los Vedas, aunque no tienen este concepto de árbol genealógico como conocemos nosotros, los Vedas le daban mucha importancia. Los Vedas son los de la antigua India, ¿sí? Todo esto te lo estoy explicando para que veas que es algo que está fundamentado y muy sólido, lo de la importancia del linaje familiar en el propio proceso evolutivo y de sanación, porque se van transmitiendo cosas de una generación a otra. Es obvio, porque a través de la genética también pasa, pero no solamente a través de la genética, sino a través de la energía. Recuerda que todo es energía y todo empieza por energía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los Vedas
hablan de los pitris, ¿sí? Los pitris que son, es una palabra que significa antepasados. Entonces, hacen muchos rituales asociados a la vida familiar, también hablan del karma generacional. En los Vedas hablan mal de cómo ese karma se transmite de un familiar a otro, ¿vale? Es decir, que desde todos los lugares que puedas ver, desde todos los lugares que puedas pensar, se le da mucha importancia al linaje familiar. Muy bien, y ahora vamos a ir ya a lo de la abuela materna. Estoy leyendo los comentarios. Juani, me siento honrada y muy concienciada, genial. Emma Salgado, me siento honrada por la conciencia para sanar mi linaje. Genial. Lucía Robaina, me siento honrada, perfecto. Y genial, Lucía, nos pasaste la foto, ¿verdad? Con los diplomas de Reiki en tu vida, que la compartimos. Gran privilegio, Carmen Popescu, irresponsabilidad, eso es. Pues venga, vamos al tema de la abuela materna. Mira, uno podría pensar que esto es únicamente algo espiritual, pero tú sabes que a mí me gusta investigar mucho también y no me conformo solamente con lo espiritual. Para mí lo espiritual tiene mucha importancia porque es tan real lo espiritual como lo terrenal. Pero tenemos dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho, que le sirve la parte espiritual, la parte intuitiva, la parte de la emoción, no necesita la razón, pero luego como seres humanos también tenemos el hemisferio cerebral izquierdo, que es el de la razón, el de la lógica, el de aterrizarlo todo, ¿sí? Entonces, que sepáis que hay un estudio, bueno, hay varios, pero sobre todo uno en la Universidad de Cambridge, donde certificaron la conexión de la abuela materna con los nietos, por encima de la abuela paterna o por encima de los abuelos. Se pudo ver que el 25% de los cromosomas de la abuela materna pasa a todos los nietos, ¿sí? Y bueno, eso tiene una explicación más técnica, que es a la hora de fecundar el óvulo, hay la información mitocondrial, en el óvulo sí que pasa, pero en el esperma no, porque se pierde la información mitocondrial, se pierde en la colita del esperma, que cuando entra en el óvulo, la colita se pierde, y es donde está la información mitocondrial, ¿no? Por eso el 25% de cromosomas en la abuela materna pasa a todos los nietos, y eso no sucede en tan gran cantidad a los abuelos. O a la abuela paterna. Por eso, es muy habitual también que pueda tener un carácter muy parecido a como lo tenía la abuela materna. Pero ahí también arrastramos cosas de la abuela materna, tanto buenas como no tan buenas, ¿sí? Entonces, te voy a descifrar 6 momentos de tu abuela materna en los que fueron determinantes para ella y lo son para ti, ¿sí? Entonces, ahí tú luego vas a tener que hacer un trabajo de introspección y también vas a tener que hacer un trabajo, a lo mejor si quieres, eso ya os lo dejo de deberes para luego, si queréis, de un poquito más de investigación. Mirad, yo no voy a hacer el cuento muy largo porque además también hay muchas cosas personales de mi madre y tal, que tampoco, no sé si a ella le gustaría, pero bueno, al final es parte de mi vida también, ¿no? Pero sí que te voy a hacer a un nivel general, que es que hace como 10 o 12 años, un poquito más, yo no tenía muy claro que el padre de mi madre fuera él, ¿no? O sea, nunca se había dicho nada, pero yo, bueno, a través de algunas... Y bueno, sabes que hay estas cosas en las familias que muchas veces no se quieren destapar, porque pueden, bueno, pues a lo mejor habían cosas hace 40 o 50 años que se veían muy mal y sucedieron en la familia, o vergüenzas, o a lo mejor hijos fuera del matrimonio, ¿sí?
o embarazadas antes de casarse y eso estaba muy mal visto. Entonces se tendían a esconder todas esas cosas y si se esconden, pues los bloqueos se quedan también. Obviamente no se puede sanar nada que no salga a la luz en estos casos, ¿no? En estos casos es importante que en mayor o menor medida el hecho cuando sale a la luz algo se convierte en sanador y se despoja de todos los mitos que se puedan tener o las creencias o la percepción de pecados o todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo quise investigar y un día le dije a mi madre, nos vamos a ir a la residencia donde había una prima suya bastante mayor que ella, unos 20 años más mayor que ella, y estaba en una residencia la mujer con 80 y pico de años, pero yo le dije, ¿cómo está ella? Y me dijo, de cabeza está mejor que nadie, lo que no está bien es de cuerpo, que va en silla de ruedas, no se puede apenas mover, la tienen que cambiar y todo, pero de cabeza está muy bien esa señora. Digo, pues la vamos a ir a ver. Y no le dije a mi madre por qué, mi madre se extrañó mucho, porque no habíamos ido nunca, ¿no? A mí no me tocaba directamente, era una prima suya y tal. Entonces nos fuimos para allá porque yo sabía que esa mujer sabía algo de eso, tenía que saber algo. Y estuve hablando con ella y la mujer nos contó muchas cosas que ni siquiera sabía mi madre. Pudimos confirmar que mi padre, o sea, mi abuelo sí que era el padre de ella, pero que, bueno, había pasado una cosa rara y por eso había como dudas, les habían cambiado el apellido. Bueno, un tema como que en aquella época se había escondido mucho y ahí lo destapamos, ¿no? Obviamente para mí fue una liberación en ese momento, para mi madre también fue una liberación, luego se lo conté a mi hermana, para ella también, a mis primos y tal. Entonces, hay muchas veces que hay cosas ocultas que nos están bloqueando y que parece ser que sea algo que nos tiene que condenar el resto de nuestras generaciones. Y no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque en todas las familias se han cometido también errores, o muchas veces cosas que ni siquiera eran errores, pero en aquella época se veían como un error, ¿no? Como por ejemplo, alguien que se quedara embarazado en una embarazada, pues antes de casarse. En aquella época eso era como algo horroroso, incluso se ocultaba, incluso se escondían, o sea, cosas muy raras que se hacían y que eso obviamente crea un bloqueo en la persona que está viviendo esa experiencia. Y a lo mejor no es nada, o a lo mejor sí ha habido alguna infidelidad, pero bueno, ha habido una infidelidad, está bien, no, pero todos los seres humanos tenemos errores, entonces lo que no podemos es cargar con ese error 50.000 generaciones como si eso fuera un pecado gordo, ¿no? Son errores que podemos cometer los seres humanos, pero esos errores no tienen por qué condenar a generaciones posteriores a bloqueos que puedan tener, ¿vale? Entonces, por eso te voy a hablar de seis lugares, de 6 momentos de la vida de tu abuela materna que fueron determinantes para ella y en consecuencia también lo fueron para ti, para tu madre y para ti, porque el 25% de los cromosomas de tu abuela materna pasaron directamente para ti, ¿vale? Entonces, hay 3 momentos que son especialmente, 3 momentos en la vida de tu abuela materna que son especialmente determinantes, y hay otros 3 que no tanto y que a lo mejor es más difícil llegar hacia ahí, pero que también son, ¿vale? Por ejemplo, el primero de todos, quiero que los vayas anotando. ¿Quieres que te comente esos 6 momentos? Anótamelo ahí. Esos 6 momentos de la vida de tu abuela que son determinantes para ti también. Y que si haces un trabajo de investigación te va a servir para liberar cosas seguro. Y luego también el trabajo de investigación, como te lo digo, te lo dejo para ti. Y no tienes que verlo como algo obsesivo, como tengo que descubrir esto sí o sí, sino como un juego también. Lo que pasa que depende de qué familia, yo por ejemplo cuando le preguntaba a mi madre sobre este tema, pero tú estás segura que tu padre es él, mi madre no se enfadaba, pero no quería hablar del tema. Decía, sí, para mí es mi padre y tal, y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Ya, pero bueno, a ella ya le servía, sí que le servía, pero habían cosas ahí que habían que resolver, ¿no? Ella no quería tocar ahí ese tema porque, bueno, pues por las cosas que tenemos, por eso que hay en familias que cuesta tocar ese tema. Entonces uno también tiene que ser como, bueno, yo en ese caso como hice, ¿no? No le dije que íbamos a tocar ese tema, sino me la llevé, digo, venga, te voy a llevar a ver a tu prima. Me la llevé a ver a su prima y allí hablé de manera muy natural con la prima, que como te digo ya tenía 80 y pico de años, pero tenía la cabeza muy bien. Y la mujer lo explicó con total naturalidad. La mujer en ese momento con mucha sabiduría sabía que eso había llegado justo el momento
de que saliera. A lo mejor en su día no tenía que haber salido, ¿sí? Estuvo muy bien guardado a lo mejor esos 30, 40, 50 o 70 años, no recuerdo el tiempo. Pero la mujer esa lo explicó todo de manera muy natural y sin ningún cargo de culpa y lo recibimos así mi madre y yo. Además lo vimos, lo que aparentemente podría ser algo de culpa, era una historia de amor muy bonita. Entonces, hay veces que cuesta, ¿no? Pero por eso uno tiene que ser un poquito sutil a la hora de tocar esos temas también, no querer tocarlos a la fuerza y no verlo también. Yo sabía que podía ser muy feliz en mi vida y no era necesario que tuviera que resolver eso, pero bueno, quería explorar ahí. Por lo tanto, te sugiero que si después del podcast te pones a explorar, lo explores desde ese lugar. Desde el lugar que descubras algo o no descubras, tú puedes ser muy feliz y sanar completamente. No necesitas de eso para sanar, ¿vale? Y también desde ese lugar, desde el desapego y no desde, ay, tengo que descubrir, me están escondiendo cosas. No, porque desde ese lugar lo estás haciendo desde el resentimiento. Y desde el resentimiento jamás puedes sanar. ¿Sí? Anótame ahí. Desde el resentimiento y desde la fuerza jamás puedes sanar. Vas a sanar desde el amor. Por lo tanto, hay que abordarlo con mucho amor, estos temas. Muy bien, pues venga. Alicia Martín dice, yo he llegado a conclusiones, o eso que creo que nuestra abuela materna hemos heredado ciertos patrones y miedos. Uno, a la pérdida de hijos. Perfecto, gracias por compartir. Muy bien, pues venga, vamos a los 6 momentos eso. Los 3 primeros no tan determinantes y los 3 últimos más determinantes. Primero, anótamelo ahí, el momento en el que tu abuela está, o sea, no tu abuela está embarazada, sino tu abuela está en la barriga de tu bisabuela. ¿Sí? Momento importante. Tu abuela está en la barriga de tu bisabuela. ¿Qué sucedió en ese momento, no? ¿Qué sucedió? Si realmente estaban en una relación de pareja, si no había una relación de pareja, si fue deseado, si no fue deseado. Estos 3 primeros que te voy a decir, quizás es más difícil llegar a ellos y no son los tan determinantes, ¿vale? Los más determinantes son el 4, 5 y 6, ¿vale? Pero el primero, si uno puede saber o sabe de manera natural, es un momento determinante. Luego, el primer año de vida de tu abuela materna también. ¿Cómo fue su primer año de vida? Era un primer año de vida donde era una hija aceptada, estaba dentro de un matrimonio, no estaba a escondidas, vivió con amor, vivió con miedo, tenían mucha necesidad, no tenían poca. Todo eso también influye en los patrones que vamos heredando. Y esto no hace falta ser muy sabio para saberlo, que nuestros ancestros, en un porcentaje muy alto de la humanidad, pasaron momentos de penas, ¿sí? Y de miserias. Entonces, por eso también están esos programas. Por eso también es importante sanar el árbol, ¿no? Porque se van quitando esos programas de carencia también. Y luego, otra parte determinante es si hubo golpes duros en la vida de tu abuela, algún golpe duro. Yo, por ejemplo, en la vida de mi abuela, y eso sí que, eso me lo contó ella directamente. Yo cuando era bastante pequeño, tenía 8 o 9 años, ya era muy curioso, y mi abuela tenía unas fotografías de una mujer, ¿no? De una mujer antiguas, y yo le decía quién era, y me decía que era su mamá. Y yo le decía, ¿pero dónde está tu mamá? Y decía, no, mi mamá murió. Y yo le preguntaba, ¿cuándo murió? Y decía, no, murió cuando yo tenía 14 años. Y yo le seguía preguntando, ¿no? Y ella, con 14 años, ellas vivían en Tarragona, en un pueblo concretamente que se llama La Canonja. Si eres de Tarragona, seguro que lo debes conocer, anótame ahí. Mi abuela fue nacida en La Canonja y estuvo en La Canonja hasta los 14 años. Pero según sabemos, a los 14 años se quedaron sin padre y sin madre. O sea, se quedaron huérfanos y ella se quedó con una hermana de 17 o 18. Y entonces se fueron a Barcelona, ¿sí? La hermana de 17 y 18 con ella. Bueno, obviamente, eso fue un golpe duro en la vida de mi abuela, ¿no? Bueno, pues sabes de algún golpe duro de la vida de tu abuela materna. Venga, vamos al 4. Yo esto lo descubrí hace bastante tiempo porque de manera intuitiva, en prácticas de meditación, me venía mucho mi abuela. Cuando ya había fallecido, 10, 12, 13 años después de fallecer, cuando yo ya empecé un poco con las prácticas energéticas y tal, me venía la imagen de mi abuela mucho. Y al principio no sabía muy bien por qué,
y luego ya empecé a entender que tenía que ese trabajo, porque ya te digo una cosa que puedes hacer directamente, cuando tú estás haciendo un trabajo de sanación contigo, puedes hacer la intención también de que llegue a ella. No siempre, no es necesario siempre, pero yo algunas veces me viene y hago la intención para que esa energía, esa sanación vaya hacia ella. Incluso en algunos momentos la puedo imaginar en esa etapa de su vida donde se murieron los padres y le mando amor en ese momento, ¿sí? Eso ya estás contribuyendo al proceso de sanación. Dime si lo vas a hacer esto, porque esto es muy poderoso y muy emocionante también, ¿eh? Es muy poderoso y muy emocionante. Yo ahora te lo puedo contar prácticamente sin emocionarme, porque lo he trabajado mucho. Pero las primeras veces que esto me sucedía, me emocionaba y me saltaban lágrimas, ¿no? Y ahora en algunas ocasiones también. Pero ahora lo puedo verbalizar. Si lo he verbalizado ahora y no lo he verbalizado hace 7, 8 años, es porque ahora lo puedo verbalizar. Hace 7, 8 años me emocionaba demasiado, como ni siquiera estaba preparado para verbalizarlo, ¿no? Entonces, ni mucho menos para dar esta enseñanza. Si ahora te doy esta enseñanza, porque estoy preparado para darte esta enseñanza. Porque esta enseñanza está integrada en mí y ya está despojada de una emoción, ¿sí? Cuando uno está viviendo algo emocionalmente muy fuerte, no es el momento de transmitir eso a otros todavía. ¿Por qué? Porque hay un componente emocional muy fuerte que hay que ir equilibrando. Cuando uno ese componente emocional lo ha equilibrado y ya está en paz con todo eso, ese es el momento en el que uno puede empezar a contribuir y a dar la enseñanza, ¿no? Por eso no es casualidad que te hable ahora y no te hable hace 7 años de eso, porque hace 7 años no estaba tan preparado para hablarte de esto como lo estoy ahora. Bueno, entonces, hemos visto 3 primeros momentos, anótamelos ahí, de tu abuela materna. María José dice sí, lo voy a hacer, perfecto. Alicia Martín sí. Gracias Castillo, vivo en La Canonja, mira, sabía que alguien iba a ver por allí, como mínimo de Tarragona, pero qué bien que también de La Canonja. Yolanda dice, abuela, está en la barriga de mi bisabuela, exacto, primer año de vida de mi abuela, exacto, y golpes duros en la vida de mi abuela, exacto, venga. Y ahora vamos a, estos 3 son importantes, obviamente, que si uno puede explorar por ahí, pues bienvenido sea, y luego hay otros 3 que son más determinantes, que es 4, cómo concibió a tu madre, es decir, en los momentos de concebirla. Cuando digo el momento de concebirla, no es solamente el momento de hacer el acto sexual, sino antes del embarazo, pero que con la persona que estaba, ¿quién era? ¿Era su pareja? ¿No era su pareja? ¿Era algo dentro del matrimonio? ¿No era algo del matrimonio? ¿Tuvo la relación sexual antes del matrimonio o no? Todo eso tiene un componente importante, por lo que os digo, de los prejuicios que había en esa época. O sea, una persona que hace 50 años o 60 años o 70 años tenía relaciones sexuales antes del matrimonio, había parte de culpa ahí también. Había parte de culpa, ¿sí? Y sobre todo de esconder que nadie se enterara. ¿Por qué? Porque sobre todo en nuestra cultura la Iglesia Católica se encargó de hacerle ver a la gente o hacerle decir cuándo tienen que tener relaciones con otros, que eso es lo que hablamos los dogmas, ¿verdad?, de muchas religiones de la antigua era, que te tienen que decir a ti exactamente cuándo, cómo y con quién te tienes que acostar. Y eso es una auténtica aberración. Tú te acuestas con quien te da la gana en el momento en que te da la gana. Luego, obviamente, tú tienes que tener tus valores como persona. Obviamente, claro que sí. Pero desde tu conciencia, no desde la imposición de alguien de afuera que está en una iglesia y te dice una cosa y luego él hace otra, ¿no? Entonces, ahí había mucha culpa. Por lo tanto, el momento en el que te concibió, o sea, en el momento que concibió a tu madre, en el momento que, digamos, tuvo las relaciones con tu abuelo o con la persona que fuera, cómo estaba todo situado, desde qué lugar fue. Luego, el periodo del embarazo también. El periodo del embarazo estuvo apoyado por el hombre, no estuvo apoyado por la familia, no la dejaron de lado, no la dejaron de lado, la vieron como la pecadora, la vieron como, sí, eso también, determinante, obviamente, 9 meses de embarazo, donde tendría que ser un proceso de amor, un proceso de aceptación para la nueva vida que va a nacer. Si se convierte en un vía crucis, pues nos vamos a ver afectados los siguientes, es obvio, ¿sí?
Y luego también el primer año de nacimiento de tu madre, ¿sí? El primer año de nacimiento de tu madre, ¿cómo fue ese primer año? Por ejemplo, en el caso de mi madre, concretamente, mi madre nació en el año 40, justo en un país totalmente devastado por la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española terminó en el año 39, pero los 2-3 años siguientes fueron incluso más duros que los de la guerra, con hambruna, o sea, muy duros, ¿no? Pues eso, si además se juntó con un embarazo de mi abuela, que no fue el embarazo idílico por las circunstancias, pues ahí hay una serie de componentes que obviamente son limitaciones para las siguientes generaciones. Y aquí tenemos la explicación. Cuando te digo, eres un ser divino con un potencial infinito, ¿sí? Esa es la realidad. Eres un ser divino con un potencial infinito. Pero ¿por qué no estamos manifestando ese potencial infinito? Bueno, porque tenemos historias, ¿sí? Porque tenemos historias. Si no tuviéramos historias, pues estaríamos manifestando el potencial infinito, pero si no lo estamos potenciando porque tenemos historias. Por eso Gautama Siddhartha el Buda decía, cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser, porque si tú todavía no has manifestado tu potencial infinito, es que hay cosas que ajustar en ti. En Javier Ma hay cosas que ajustar todavía. Claro que hay cosas que ajustar, porque todavía no he alcanzado el potencial infinito. Si no hubiera nada que ajustar, yo ya habría alcanzado mi potencial infinito y estoy lejos de mi potencial infinito, en todos los sentidos. Estoy en un lugar de mi vida donde me siento realizado, donde estoy bien, donde he avanzado mucho, pero lejos del potencial infinito que tengo como ser divino. Y es porque tenemos historias, si no, ya lo estaríamos potenciando, ¿vale? Muy bien, bebo un poquito de agua. Y ahora te voy a proponer 5 cosas que puedes hacer y luego vamos a hacer una práctica de 10 minutos, 5 o 10 minutos. Mónica Leticia dice, volveré a escuchar este podcast, no sé nada de mis abuelas. Pues mira, es un camino interesante que tienes para explorar ahí. Yolanda, sí voy a hacerlo, solo de escucharte ya me emociona, qué bonito. Exacto, los 3 momentos más determinantes, el momento de concebir, el periodo de embarazo y el primer año de vida de tu madre. María Camarasán dice, mi madre nació justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Y a ver, y aún así podemos estar contentos, porque ciertamente estamos en uno de los mejores periodos históricos de la humanidad para todo. Incluso, por mucho que en el siglo pasado hubiéramos tenido guerras, pero lo que pasaba en años anteriores también eran devastadores entre seres humanos, Entonces podemos estar contentos también en el momento que estamos viviendo hoy en día y en las últimas décadas, por lo menos en la mayoría de países de Occidente. Obviamente todavía hay mucho que trabajar y todavía hay cosas que sanar a nivel de humanidad y hay conflictos. Muy bien, entonces, venga, ¿cómo hacemos esto para transmutar? Primero de todo, investigar y reflexionar, ¿sí? Investigar y reflexionar. Yo te digo como yo lo he hecho, Te he explicado cómo investigué y cómo reflexioné. Lo del tema de la investigación no fue únicamente, ya era, cuando te digo, no fue únicamente ir a esa residencia, hablar con esa señora. Eso fue, digamos, fue como el momento culminante donde se destaparon muchas cosas. Pero yo cuando te cuento con 8 o 9 años, yo ya le estaba preguntando a mi abuela quién es esa señora y cuándo se murió y cómo y qué pasó y no sé qué y la otra y me hablaba de su hermana. Entonces, ahí ya estaba yo, sin saberlo, ya estaba haciendo un trabajo de investigación. Pero luego ya con los años lo hice de manera más consciente y de reflexión, ¿sí? Yo no soy partidario, y fíjate, y mis familiares en ese sentido lo saben, yo no soy partidario de estar todo el día dándole vueltas a esto, pero sí que intento ser muy efectivo, es decir, si me pongo en algo, voy a ello y miro de solucionarlo, ¿vale? No estoy dándole, o sea, tomo acción. En resumidas cuentas, en parte de mi familia habían personas que llevaban bastantes años dándole vuelta a ese tema y se iba hablando en pequeño comité, ¿no? Se iba hablando, pero nadie agarró nunca a mi madre y se fue a la residencia a hablar con esa señora. Yo, en cambio, no me metía tanto en esas conversaciones y cuando llegó el momento agarré a mi madre y me la llevé a la residencia. Por lo tanto, no consiste tanto en comerse la cabeza con eso,
sino en actuar de manera precisa y cuando toca el momento. ¿Sí? Esto es importante. Investigación, reflexión y acción. 2. Si empiezas a descubrir cosas que son dolorosas, sentir ese dolor y liberarlo. Tú ya estás preparado para hacer prácticas y sientes ese dolor y lo liberas. Lo liberas sabiendo que no solamente estás liberando dolor de ti, sino también estás liberando dolor, en este caso, de tu abuela materna o de tu madre, posiblemente también, ¿vale? Luego, 3, hacen las paces con lo que sea que sucediera. Por muy feo que te pareciera que podría suceder, por muy... esto a mí me hace gracia a veces cuando la gente va... algunas veces la gente te cuenta que ha tenido regresiones a vidas pasadas, ¿no? Que ha ido a una terapia de regresión. Y todo el mundo te cuenta que era un guerrero o una guerrera o eran héroes, ¿no? Y aquí nadie era villano, ¿o qué? Porque yo te puedo asegurar que en la humanidad han habido más villanos que héroes, ¿sí? El porcentaje de villanismo ha sido mucho más grande que de héroes. Es decir, hemos hecho cosas muy feas los seres humanos. Muy feas. Y esa es la realidad. Por lo tanto, oye, si sale algo feo, lo que hacemos es que hacemos las paces con ese algo feo que ha salido, ¿vale? Porque si no hacemos las paces, difícilmente podamos sanar. Entonces tenemos que hacer las paces y saber que todo el mundo, cuando actúa de una manera, actúa como puede, como sabe o como le posibilita el nivel de conciencia que justo tiene en ese momento. Y por mucho que nosotros pensemos que algo no está bien, que objetivamente pueden no estar bien, todos podemos estar de acuerdo en qué no está bien o qué está bien, hay cosas que son objetivas que consideraríamos todos que no están bien, independientemente de que hayan cosas que consideremos que no están bien, tenemos que hacer las paces con ello, porque cada uno actúa justo como puede actuar dependiendo su nivel de conciencia, y es muy irresponsable y es muy egoísta pensar que yo hubiera actuado de esta forma o yo hubiera actuado de otra. Tú no sabes cómo hubieras actuado, porque no estabas en esa situación, en ese momento, con los pensamientos de esa persona, con la vida exacta de esa persona. Es decir, todo lo que sea decir yo hubiera actuado así o hubiera actuado allá, es una hipótesis y una ilusión egoica. Y esa hipótesis y ilusión egoica no te van a ayudar a sanar ni a hacer las paces. Por lo tanto, no se tiene que enfocar desde una hipótesis, ilusión egoica, sino lo tienes que enfocar desde la compasión. Simplemente lo que tienes que hacer ahí es mandar amor y entender que todo el mundo lo hace justo como lo puede hacer dependiendo de su nivel de conciencia y de su situación en ese momento. ¿Sí? ¿Me seguís con esto? Y 4, honrar. Honrar tu linaje. No solamente hacer las paces, sino honrarlo. Agradecer. Porque tú estás aquí a día de hoy y tú, con tus defectos y con tus virtudes, pero eres quien eres hoy, gracias precisamente a tu linaje. Gracias a las luces de tu linaje y gracias a las sombras. Gracias a las cosas que hicieron bien y a las cosas que no hicieron tan bien. Tú eres justo quien eres hoy y tienes que estar agradecido de quien eres hoy, gracias en parte a tu linaje. Pero ahora bien, las limitaciones que ya tienes en tu vida a día de hoy, tu responsabilidad es sanarlas tú y elevarte, no echarle las culpas a tu linaje. Porque entonces ahí no hay sanación ni estás honrando, ¿vale? Honrando a tu linaje es agradezco todo lo que me habéis dado y agradezco poder ser consciente para sanar todo lo que estoy sanando. Y estoy sanando todo lo que estoy sanando gracias a vosotros, al 100% de todo lo que habéis hecho. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar, ¿sí? En tu linaje, anótamelo ahí, no hay nada que añadir y no hay nada que quitar. Lo único que hay es que honrar. Y a partir de ahí uno analizar qué miedos tengo hoy en día, qué vergüenzas tengo, qué necesidades tengo y mandar amor tanto a tu abuela materna como a ti, como si quieres también en este caso a tu madre. Bueno, decirme, ¿quieres que hagamos una práctica? Anótame ahí tanto si estás en el
vivo como en la grabación si quieres que hagamos una práctica de 5 minutos. Si quieres que hagamos una práctica, bueno, tanto si ahora estás en momento como para hacer la práctica, como si no, si a lo mejor estás en el coche, únicamente lo que tienes que hacer es escuchar y ya está, ¿vale? Y luego ya volverás para hacerla. Pero si estás en un momento en casa que puedes hacer la práctica, o en cualquier lugar que puedes hacerla, lo que te voy a pedir es que agarres un bolígrafo y que agarres un cuarto de folio, un cuarto de papel, ¿sí? Un cuarto está bien. Si quieres a lo mejor medio, pero con un cuarto está bien. Y es una práctica que la puedes hacer tanto si estás iniciado en Reiki, como si no. Obviamente, si estás iniciado y utilizas los símbolos de poder, pues, y tienes un buen trabajo interior, todavía te va a funcionar mucho mejor. Pero si la hago aquí en abierto, porque la podéis practicar todos, ¿vale? Así que ahí está la respuesta. O yo siempre, pero esto aunque uno no esté iniciado, tal, o hay gente, siempre te vas a encontrar con algún comentario que te dice, no, si no estás iniciado no la puedes practicar, no le hagan ni puñetero caso, porque no tienen ni idea, ¿vale? Obviamente yo siempre os digo que si queréis trabajar de manera seria, para vosotros y también para vuestro linaje, formaros de manera seria. Yo te digo esa realidad. Si tú quieres trabajar profundo, fórmate profundo. No hay manera de hacerlo de otra manera. Trabajar profundo, fórmate profundo. Ahora bien, eso no quita de que no puedas hacer esta práctica y también te puedas sentir beneficiado por ella, ¿vale? Así que si encontráis a alguien de esos que, cual religión fueran ellos, que te dicen, tú no puedes hacer esto, no le hagan ni puñetero caso, porque yo te digo que sí, que lo puedes hacer. Por eso te lo enseño. Voy a beber un poquito de agua. Y aprovecha para ir por un bolígrafo y un papel. Y anótame ahí si tienes el boli y el papel, porfa. Cinco cosas que puedo hacer: investigar, reflexionar, acción, sanar el dolor, hacer las paces y dar amor y honrar. Exacto. Adela, me gustaría encontrar respuestas a muchas preguntas sobre mi madre y mi abuela. Siempre ha habido mucho secretismo y comportamientos que jamás me cuadraron, pero nadie habló. Sería maravilloso sanar ese linaje. Sí, Adela, ahora te voy a dar una recomendación de algo que puedes hacer también para eso. Ha habido mucho ocultismo, ¿eh? En mi familia. O sea, esto se pudo empezar a tocar con mi madre. Se pudo empezar a tocar cuando mi madre tenía ya una edad bastante... yo creo que tenía 60 años, 60 o incluso más, 60 y pico años, ¿vale? Porque yo recuerdo cuando yo tenía 19 o 20 años, que mi madre tenía pues 40 y pico o así, o 50, no había manera de tocarlo, no quería hablar nada. Incluso se enfadaba un poco. Ya luego con el tiempo ya no se enfadaba, pero tampoco quería tocarlo, ¿vale? Hasta que algún día le hice el jueguecito ese de vamos a, que te voy a llevar a ver a tu tía, a tu prima. Entonces, una cosa, Adela, que puedes hacer, porque ten en cuenta, chicos, chicas, esto es muy importante, esto que os voy a decir ahora. Si uno se trabaja interiormente y pone la intención, puedes recibir respuestas aun cuando sin que te las digan ellas, porque estamos conectados con nuestro linaje familiar. Yo a ciertas conclusiones, o sea, yo ya tenía pistas a través de mi práctica. Y por eso llevé a mi madre a esa mujer. Si llevé a mi madre a esa mujer es porque estaba seguro de que sabía algo. Y eso me vino a través de, primero, poner la intención de querer saber más y de la práctica. Porque, como te digo, a nadie se le ocurrió ir a ver a esa mujer. A nadie se le ocurrió. Y se me ocurrió a mí. ¿Pero por qué? Porque yo ya había puesto la intención y estaba haciendo un trabajo. Por lo tanto, Adela, tú puedes incluso hacer una intención de que, o bien de que se abran más a darte esa información, o incluso si ya no estuvieran en el plano físico, tu madre o tu abuela, si no estuvieran, tener una conversación astral con ellas, en una práctica meditativa del amor, ¿vale? Eso ya cada uno decide que hasta dónde quiere ir, ¿no? Pero que también se puede obtener información fuera del mundo físico. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Y uno podría decir, porque alguna vez que comenté esto, uno podría decir, pero ¿y si me viene información? ¿Cómo sé si esa información es buena o no? Confía en tu intuición. De todas formas, si te sirve para sanar, tampoco es 100% importante si la información que te llega es buena o no. O sea, el objetivo no es chafardear, ¿sí? El objetivo no es saber por saber. El objetivo es saber por sanar. Entonces, si tú sabes algo y te ayuda a sanarlo, independientemente de que esa sapiencia sea 100% cierta, ya te ha servido. Porque no lo estás investigando por curiosidad, lo estás investigando por sanar. ¿Me seguís en esto?
Carmen dice, ya tengo el boli y el papel, genial, preparada. Pues venga, os voy a pedir que cerréis los ojos, voy a poner un poquito de música de fondo y yo os voy a ir guiando también, ¿vale? Os voy a ir guiando en el proceso. Así que cierra los ojos y respira lenta y naturalmente. Luego te voy a pedir en un momento que abras los ojos, obviamente, para escribir en el papel, pero primero lo que quiero es que los cierres y que hagas 3 respiraciones Jado. La respiración Jado es inhalar por la nariz y exhalar por la boca con el sonido Ja. 3 respiraciones Jado. Ahora la vamos a hacer cortita, pero luego la puedes hacer por tu cuenta, alargarla a 15 o 20 minutos, ¿vale? Inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido Ja. Haces una respiración más, una respiración Jado, inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido Ja. Y ahora sí que vas a abrir los ojos para escribir en el papel. Primero vas a escribir el nombre de tu abuela. Si te sabes algún apellido, puedes ponerlo. Si no, no es necesario. Tú ya sabes tu abuela materna quién era y a quién estás haciendo la intención, pero como mínimo sí el nombre. El nombre me imagino que te lo sabrás. Pon el nombre de tu abuela materna. Si te sabes algún apellido, ponlo. Si no, no es necesario. Si lo recuerdas, saberlo me imagino que lo sabrás, pero quizás no lo recuerdas en este momento. Luego pon nombre y apellidos de tu madre. Como te digo, simplemente con el nombre ya lo tendrías claro. Pon ahí también nombre y apellidos de tu madre. Ahora quiero que pongas también el nombre de una persona de tu familia con la que hayas tenido conflicto o creas que hay algún bloqueo. Si es alguna de ellas, ya no tienes que poner nada más, pero si dentro de la familia hay otra persona con la que hay conflicto actualmente o tienes algo de resentimiento, pon también el nombre de esa persona y si sabes un apellido, pues pon el apellido, ¿vale? O sea que vas a tener el nombre de tu abuela materna, el nombre de tu madre, el nombre de esa persona con la que puede ser que haya algún conflicto o hayas tenido algún conflicto o si hayan tenido conflictos en la familia con esa persona concreta y luego vas a poner tu nombre y 2 apellidos. Cuando ya los hayas escrito, vas a cerrar los papelitos, el papel, lo vas a doblar en 3-4 trozos que te quede en un tamaño para colocarlo entre tus manos. Que vamos a hacer, le vamos a dar Reiki y ahora vamos a utilizar cuando le damos Reiki alguna frase que te voy a decir.
Si estás en la formación de Reiki en tu vida, dibuja los símbolos correspondientes. Si estás en el tercero maestría, el símbolo maestro. Y si estás en el segundo, el símbolo de la distancia. Si no, simplemente sin símbolo también lo puedes trabajar. Y te vas a colocar el papel entre las manos, cierras los ojos, tus manos están cubriendo el papel. Vas a dibujar una ligera sonrisa en los labios. Estate presente en esa sonrisa en los labios. Y vas a imaginar a tu abuela materna. Si tienes alguna experiencia pasada con ella, recuerdas que estuvieras haciendo algo con ella, imagínate en ese momento, en un momento bonito con ella también. Si no, simplemente en su figura. Dibuja una ligera sonrisa en los labios, manténla ahí y repite interiormente, repítele a ella, estás hablando con ella ahora. Y dile te amo y te sano total y profundamente. Con una sonrisa, te amo y te sano total y profundamente. Te amo y te sano total y profundamente. Ahora piensa en tu madre, imagina a tu madre, imagínate a ti en un momento con ella, puede ser del pasado lejano, el primero que te venga. Imagínate con ella, un momento bonito. Dibuja una ligera sonrisa en los labios y háblale, dile, te amo y te sano total y profundamente. Te amo y te sano total y profundamente. Te amo y te sano total y profundamente. Ahora vas a pensar en esa persona que has tenido, tienes o ha habido un conflicto dentro de la familia. Sonríes y le dices, el amor de mi corazón llega hacia ti para sanar todos tus conflictos. El amor de mi corazón llega hacia ti para sanar todos tus conflictos. El amor de mi corazón llega hacia ti para sanar todos tus conflictos. Poco a poco te pones en posición de gaso, que es el mudra de oración, palma de la mano, juntando palma de la mano. Si quieres puedes mantener el papelito ahí.
Junta palma de la mano con palma de la mano a la altura del chakra corazón. Mantén la sonrisa en los labios y repite interiormente: yo soy pura sanación para mi linaje familiar. Yo soy pura sanación para mi linaje familiar. Yo soy pura sanación para mi linaje familiar. Mantén la sonrisa y repite interiormente: gracias, gracias, gracias. Y sin ningún tipo de prisa, poco a poco puedes ir saliendo. Hemos terminado. Y ahora me va a encantar, por favor, leer vuestros comentarios ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia. Y te recomiendo, si quieres ir profundo, te recomiendo que esta técnica la practiques de 5 a 10 minutos, no es necesario más, de 5 a 10 minutos durante un mínimo de 7 días, ¿vale? Y a partir de ahí vas viendo. De verdad, ahora cuando estábamos terminando con la práctica, digo, solamente que haya una o dos personas que os contribuya a sanar vuestro linaje familiar, ya habrá merecido la pena cientos de horas de podcast para eso, ¿vale? Así que, bueno, déjame ahí tus comentarios. Esther Navarro dice: yo he llorado muchísimo, me he emocionado mucho con tu madre, recifrar sobre todo a mi madre, genial. Qué bonito. Bueno, pues eso es pura sanación. Ese llorar es sanar. ¿Vale? Qué bonito. Muchísimas gracias por compartir. Me voy a quedar, ¿sabéis?, un rato. Emma dice: hermosa experiencia. Gracias, me hacía mucha falta. Gracias por esta experiencia tan bonita. Seguiré practicando. Adela, perfecto. Sí, aquí os recomiendo que alarguéis un poquito más el tiempo de las respiraciones de al principio. Esta es la recomendación que yo os hago. Que estéis unos 5 minutos haciendo ejercicios de respiración y luego unos 5 minutos con la técnica del papelito, ¿vale? Así está bien. Obviamente, si lo quieres alargar a 20 minutos, lo puedes hacer también. Pero tú sabes que yo cada vez soy más partidario de que no es necesario tanto tiempo, sino la experiencia me ha dicho que lo importante es la constancia a la hora de hacer las cosas. Y aquí uno puede, como te digo, hacerlo 7 días, incluso 10 días, una semana, y luego pues lo vas haciendo según vayas sintiendo con el tiempo. Bueno, y si quieres profundizar mucho más en todo ese proceso de sanación tuya, de sanación del linaje familiar, no solamente de sanación, sino de expansión y de evolución, te recuerdo que estamos en los últimos días para que te puedas inscribir a Maestría Reiki desde cero, ¿vale? Teníamos pensado tener abierto hasta el día 21 de febrero, pero vamos a cerrar bastantes días antes. Por lo tanto, no te quedes fuera. Ahí vas a ver en el primer comentario fijado cómo tener información. O si no, puedes ir a la web de javierma.com. javierma.com. Paloma dice: lágrimas. Estrella Cal, gracias. Bendecido día. Seguiré tus recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas felicidades por estar aquí y por tener lo que te decía al principio, el privilegio, y no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de ayudar cuanto más mejor en una sanación profunda de tu árbol familiar. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.